Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Estamos en la recta final ya del tema de historia. Vamos a ver las últimas pinceladas, las últimas cositas de lo básico que hay que saber sobre este periodo de la historia que era la Edad Moderna. Vamos a comenzar por donde nos habíamos quedado, que eran las causas de la crisis del siglo XVII. Vamos a ver, eran de tipo político, económico y militares. La principal era que por estos reyes que teníamos, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, comienza la decadencia del Imperio Hispánico, ¿vale? Del Imperio Español. Esta gente, en lugar de gobernar, pues se dedicaban o delegaban sus funciones en otras personas que eran los validos, gente de su confianza. Aunque muchas veces esa gente de su confianza le salieron ranas, ¿eh? No eran muy de fiar. Además, Carlos II, pues como consecuencia de los matrimonios entre familiares que tuvieron sus ancestros, pues resulta que tuvo unos graves problemas tanto físicos como mentales que le impedían prácticamente gobernar, le impedían tener una vida normal y además no tuvo descendencia, murió sin descendencia. En el plano económico, pues de todo el dinero, el oro y la plata que llegaban de América, pues cada vez iba escaseando más y entre todas las guerras que había que mantener y la corte, que era muy numerosa, muy grande y que había mucha gente que vivían del cuento, vivían sin trabajar, sin invertir tampoco esa riqueza en generar trabajo, en generar empleo, por así decirlo, pues todo esto hizo que la decadencia fuese en aumento. Además, estas guerras se fueron perdiendo y con esas guerras fuimos perdiendo territorio y poder. Fíjate la cantidad de guerras que teníamos. Había guerras dentro de del propio reino. Teníamos además guerras contra los holandeses. Teníamos también guerras contra los ingleses. Batallas contra los franceses, enemigos también en lo que más tarde sería Alemania y Austria. Teníamos también problemas con Italia, luego con lo que más tarde sería Italia. Y también teníamos que mantener a esos barcos cargados de oro y de plata que venían de América, que eran saqueados por piratas. Todo eso costaba mucho dinero mantenerlo y protegerlo. Por tanto, tuvimos una gran crisis económica. ¿Y qué es lo que pasa cuando muere Carlos II? Que nos habíamos quedado aquí. Pues Carlos II, ya hemos dicho todos los problemas que tenía, muere sin descendencia. Por tanto, ¿quién iba a ser ahora el rey de España? Pues hubo una guerra para ver quién reinaría o quién reinará en España. Esa guerra fue la Guerra de la Sucesión Española y se enfrentaron estos dos candidatos. Había gente que quería que fuese Felipe, que venía por la parte francesa, o Carlos, que venía por la parte de los Austria. Cada uno tenía pues sus apoyos. Felipe tenía apoyo de parte de España, de Francia, Baviera, Colonia, etcétera, etcétera. Y Carlos también tenía a su aliado, ¿eh? Te vayas tú a creer que no tenía aliados. ¿Pero qué ocurre? Pues que todos estos aliados a la misma vez estaban recelosos porque decían, ostras, es que como gane Felipe, es que es capaz de unir España y Francia. Y se va a crear ahí una potencia tremenda. No podemos permitir que otra vez pase eso como pasó anteriormente al Imperio Hispánico. Pero es que si gana Carlos, es que puede otra vez unir también el Sacro Imperio Romano Germánico con España y esto puede ser otra vez un imperio tremendo. Esto hay que pararlo. Entonces hicieron esa guerra de sucesión. Al final se impondría Felipe y se firmó un tratado de paz que fue el Tratado de Utrecht. Y en este Tratado de Utrecht, pues a cambio de que Felipe fuese rey y estuviésemos tranquilitos y no hubiese ningún problema, pues cedimos unos territorios a distintos países. Y entre ellos se cedió Gibraltar a Inglaterra. Desde entonces, desde hace más de 300 años, Gibraltar es de Inglaterra, no es española, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que como parte, la mitad de España, la corona de Castilla había apoyado a Felipe, pero la corona de Aragón había apoyado al otro, resulta que eso le sentó muy mal a Felipe y cuando Felipe llegó dice, sí, pues os vais a enterar, ahora me las vais a pagar. Entonces, hasta entonces en España, cada corona tenía sus leyes, tenía sus costumbres, tenía sus cortes, su forma de gobierno, etc. Y cuando llegó Felipe, se vengó de la corona de Aragón. Dijo, sí, pues aquí se va a hacer lo que yo diga. Todas estas costumbres,
las leyes que tenéis, las cortes, fuera. Aquí se hace lo que yo diga. Soy un rey absolutista. Mi poder proviene de Dios. No respondo ante nadie de mis actos. Todo el poder está en las manos del rey, que hago las leyes, gobierno, hago cumplir la ley, soy el juez supremo, dirijo al ejército. Vaya, el amo de todo. Soy absolutista, ¿vale? Eso es lo que dijo Felipe V, perdón, y se llevó por delante a todos los que le llevaron la contraria, ¿vale? Era uno que se guardaba la venganza para más adelante. Y se vengó de la corona de Aragón por haber apoyado al otro, que no lo querían a él. ¿Qué ocurre? Pues que Felipe se casó con su prima, pues para no perder la costumbre de casarse entre familiares, y tuvo a 3 hijos, Luis, Fernando y Carlos. Después de Felipe, abdicó en su hijo estuvo muy poquito tiempo, Luis, porque falleció, otra vez volvió a gobernar Felipe, gobernó Fernando VI gobernó pero no tuvo hijos, así que cuando murió fue su hermano el rey, Carlos III. Este fue bastante reformista, hizo bastantes cositas y tuvo después como hijo a Carlos IV y Carlos IV tuvo como hijo a Fernando VII. Estos son los reyes de los Borbones en la Edad Moderna. ¿Qué ocurre? Pues que a la misma vez surgió un movimiento en Europa que era la Ilustración y criticaban pues que todo el poder estuviese en los reyes. Esto no puede ser. No puede existir estos grupos privilegiados que pueden hacer lo que les dé la gana. Todos los individuos debemos ser iguales en derechos y podemos ser libres de expresar nuestras ideas. Hay que hacer una serie de reformas en agricultura, en comercio, en progreso económico. No puede ser que estemos todavía tan atrasados. Y además hay que confiar en la ciencia, en la razón, en la educación de las personas para tener un bienestar. Esto es lo que pensaba la Ilustración. Y si tú lo lees así, son cosas deseables por todos y hoy en día lo vemos lógico. Pero entonces los reyes, esto atentaba en contra de su poder. Ellos decían, pues sí, la Ilustración, esto es poder absoluto, pues no me convence. Lo de la libertad individual, ¿qué quieres que te diga? Depende, no te lo compro. Lo de la reforma, bueno, voy a hacer reformas. Y lo de la confianza en la ciencia y la educación, pues depende también de para qué. Entonces, los reyes, para seguir manteniéndose como reyes, cogieron esta idea de la Ilustración, pero quitando las 4 cositas que a ellos no les convencían, se quedaron con lo de hacer algunas reformas, hacerle una limpieza de cara, contentar a la gente, y salió en realidad lo que era el despotismo ilustrado. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, yo voy a aparentar que estoy haciendo cosas en beneficio del pueblo, pero en el fondo yo voy a seguir siendo el que manda, yo voy a seguir teniendo los privilegios, etcétera, etcétera, ¿vale? De todos estos, el más reformista fue Carlos III. Propuso bastantes reformas, pero tras Carlos III, cuando falleció, su hijo y su nieto, pues esta gente fueron absolutistas totalmente. ¿Qué ocurre? ¿Cómo acaba la Edad Moderna? Pues que en Francia estalló la Revolución Francesa en 1789, también por estos ideales de la Ilustración, y en España nos rebelamos contra los franceses que nos invadieron en el año 1808, ¿vale? Con la Guerra de la Independencia. Os explico un poquito este último que tiene que ver con Napoleón y con la Constitución de Cádiz, la Constitución de la Pepa, ¿vale? Mirad, entonces estaba gobernando en España Fernando VII, que era un Borbón, y le llega a Napoleón y le dice, mira, yo es que tengo que llevar mi ejército, atravesar los Pirineos, voy a llegar a tu país, pero que yo no quiero nada contigo, que yo lo que quiero es invadir a Portugal, porque Portugal son amigos de los ingleses. Y Fernando VII le dijo, vale, muy bien, de acuerdo. Así que Napoleón llega con su ejército tranquilamente, sin pegar un tiro, va ocupando toda España como que estoy desplegando mi ejército para invadir Portugal, y cuando menos te lo esperas, Fernando VII a la calle. Yo soy el que manda en España, ya tengo España controlada con mi ejército. ¿Qué ocurre? Pues que el pueblo, aunque tampoco es que le gustase mucho Fernando, pero el pueblo no quería un invasor extranjero, entonces se rebeló y se levantó. Y los franceses, pues, también se ocuparon de contrarrestar esta revuelta. Estalló una guerra, la Guerra Civil Española. Perdón, la Guerra Civil no, la Guerra de Independencia Española.
y duró bastantes años. En el año 1812 en Cádiz se creó una constitución que fue muy moderna, una de las mejores constituciones de su época, y en esta constitución, cuando finalmente se consigue expulsar a los franceses, retornó Fernando VII y Fernando VII juró cumplir la Constitución. Sí, yo juro cumplir la Constitución. Lo que diga la Constitución, yo no tengo poder ninguno, hombre. Lo que diga la Constitución. Sí, por favor. Pero Fernando VII de nuevo la tenía guardada y dijo que nanay, que él no había jurado nada, que la Constitución a fe y espárragos y yo soy absolutista. Así que se hace lo que yo mande y lo que yo diga. Hasta aquí hemos terminado el tema de la Edad Moderna. Esto tiene mucho más que tratar, pero bueno, al menos que tengamos unas cuantas pinceladas de cómo fueron los sucesos principales de la historia de nuestro país, ¿vale? Ya sabéis, si tenéis alguna pregunta, duda, ruego, súplica, escribidme un email, mandadme un Telegram, ya tenemos contacto también por Classroom, lo que sea y lo solucionamos. Venga, hasta luego.